Estamos aquí con Charo Cerecera, queridos y queridas oyentes. Es la primera entrevista que vamos a realizar en este 51 Congreso. Charo, ¿qué congreso es este tuyo? ¿Cuántos años llevas viniendo a congresos? Pues no los he contado, pero desde que el congreso que hubo en Granada, que fue cuando se le cambió el nombre de ACIES a MECEP. Pedro, ¿quieres hacerlo? ¿Cuándo conociste las técnicas Freinet? ¿O cuál es el primer acercamiento a Freinet que tienes? Pues fue cuando estaba en Madrid, fui a unos cursos de Rosa Sensat a Barcelona y allí conocí a gente de Madrid. Entonces cuando fui a Madrid me presenté a ellos y a partir de entonces pues estuve, ya digo, después fue cuando se le cambió el nombre y todo eso, ¿no? Pero lo conocí en Barcelona. ¿En Madrid estuviste en Vallecas? Sí. ¿En el colegio? Bueno, en Madrid Romanos? Sí. Estuve, en Madrid capital, sí. Y entonces cuando fui, como me habían dado Madrid, pues me fui a buscarles. Y me acuerdo que estuve hablando, no me recuerdo el nombre, pero con un maestro que era un poquito el que llevaba lo del MECEP. Vamos, lo del MECEP, que entonces no se llamaba así. Sí, y nada, y desde entonces pues no he faltado a ningún congreso. He venido a todos, como he podido, pero he venido a todos. Pues cómo abordar, ¿no? Esas aulas, cómo trabajar con las familias, o sea, ¿qué consejo me podrías dar o a alguien que empieza? Pues mira, yo desde el principio que he estado en las escuelas he tenido mucho contacto, no me sale la palabra, mucho contacto con las familias, siempre. De hecho, ahora que llevo ya bastantes años jubilada, aún hay personas que han sido madres o que han tenido alguna cosa y me saludan por la calle como, o sea, no sé, yo me he sentido como muy cercana a la gente y donde quiera que he estado siempre he tenido a la gente del pueblo como muy mía, y eso me lo impregnó mi padre, porque mi padre siempre me dijo, recuerda que fue cuando fui al primer pueblo, que fue en el norte de Burgos, que se hizo de Sotoscueva, y mi padre me dijo, no te olvides que eres una más, quién es tu padre, quién es tu madre, y en el pueblo no seas la maestra, sino una más en el pueblo. Y la verdad que en todos los sitios donde he estado, tanto en Quisicedo como después estuve en Cuzcurrita, de Retirón, hice oposiciones, en Madrid también, siempre he tenido mucho contacto con las familias y he salido con las chicas del pueblo, o sea, no sé. El ver a las familias como cómplices, ¿no? Sí, como acompañantes del aprendizaje de sus hijos e hijas. Sí. Y entonces, y esa amistad pues la sigo teniendo claro, ahora ya en Logroño, ¿no? Pero cuando he ido hacía tiempos a Madrid me he pasado por el barrio y he estado visitando a la gente. Entre las alumnas, la hija de Justi. Está en este congreso. No, la hija de No, Justi. Es la hija de Justi. ¿Qué técnica era tu favorita, Ana, o la que más te gustaba aplicar en la escuela? ¿Qué técnica Freinet o...? Lo del texto libre a mí me traía bien. Eso me vino muy bien, hasta que llegué a Logroño. ¿Cómo lo hacías? Pues comenzábamos con una conversación de lo que fuera, ¿no? Y entonces pues proponían cosas y ellos lo decían, bueno, pues a ver, ¿qué frase es la que ponemos hoy? La poníamos en la pizarra, la escribían, hablábamos de ello y sobre todo empezamos con el dibujo, porque había algunos niños y niñas que no sabían leer ni escribir, algunos habían pasado por párvulos y otros no, pero cuando estuve en Logroño yo me enteré en el colegio a ver qué niños y niñas venían porque venían de un parvulario, y entonces allí había unas maestras que iban con la cartilla de rayas y otras no, iban un poquito más. Dije, pues entonces yo no sabían leer ni escribir. Entonces habíamos ido dos maestras y yo dije, yo me cojo a los que no saben leer. Sí, pues entonces yo, pues sí, tú cógete a los que saben leer y escribir. Yo me cogí a ellos y a partir de ahí empecé a tener contacto con los padres. Lo primero que hice fue contarles la idea que yo tenía de cómo iba a hacer la escuela, la clase, y estuvieron conformes y bueno, siempre he tenido como muy clara la opción por la
por ser cristiana. Entonces, recuerdo que estando en Miranda hice unos cursos de religión en Vitoria, que lo que me permitía dar la religión en la segunda etapa. Entonces cuando fue el párroco, que era el que los daba, a hacerlo, le dije, pues lo siento, pero a partir de hoy voy a dar yo la religión en la segunda etapa. Yo estaba en segundo de los pequeños. Digo, porque tengo el título y prefiero. Y bueno, no le sentó como muy bien, pero me dejó hacerlo porque yo tenía el título, o sea, yo podía hacerlo. Y yo prefería porque no era una religión como la que se daba, sino que partía de las necesidades de los cristianos. De tal manera que luego nos juntábamos fuera del colegio, en la trastera de un bar, y hablábamos pues de otras cosas, pues qué sé yo, de la regla, de cosas que eran propias de mujeres, ¿no? Y los niños se enteraron de que tenía esa reunión y me dijeron que ¿por qué no tenía una reunión con ellos? Digo, pues porque vosotros sois chicos y lo que tenéis que hacer es hablar con un profesor, con un maestro. Digo, yo con las chicas bien, digo, pero con vosotros yo no tengo ni idea de vosotros, nada más que de conoceros, pero nada más. Pero no lo lograron hacer, o sea, no lo hicieron. Y bueno, y ya estando, fue en Cuzcurrita cuando empecé a preparar las oposiciones y todo eso, y luego pues ya me vine para Madrid, y en Madrid sabía lo que cogía, y conocía a los pacos, y bueno, pues a ver, yo es que en Palomeras conocía Enríquez. No, conocía a una muchacha que vivía en las casitas bajas, que era de la OAC, y entonces a través de ella me puse en contacto, y un muchacho también muy alto, paquillo, a través de ellos me puse en contacto con los pacos, sí. Y bueno, yo siempre los llamo los pacos, porque para mí fueron, y luego pues hombre, Justo y Regina, pero yo con los que me reunía era con los pacos. Pero bueno. ¿Y en el MECE qué has encontrado a lo largo de tu vida profesional? Pues mira, en el MECE he encontrado un respeto muy grande a las creencias, porque vamos, yo siempre me he presentado como persona practicante de la religión, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión pues se hizo una pantomima, no me acuerdo si fue en Oviedo o dónde. En la Pola. En la Pola fue. En la Pola hubo una. Bueno, pues que en la parte de abajo del sótano, pues hice una pantomima de la misa y todo eso, y a mí eso me pareció pues una falta de respeto muy grande, ¿no? Entonces puse un cartel diciendo que no me parecía correcto si teníamos como una premisa en nosotros de respetar todo, pues que no entendía eso. Y recuerdo que Paco Bastida escribió un cartel grande y lo puso al lado defendiéndome. Entonces cuando fue el congreso en Logroño, este muchacho vino, que no me acuerdo ya del nombre, vino y yo estaba recibiendo a la gente con otras personas, y cuando lo vi le dije, vamos a ver, aquí de lo que hiciste allí nada, ni siquiera una insinuación, digo, porque te marchas rápidamente. Y la verdad es que se portó bien. Esta es nuestra Charo, con este carácter que siempre la ha acompañado, tan respetuoso y tan firme. ¿Y qué más ves en los congresos? ¿Cómo te ha acompañado el MECEP? ¿Qué ha supuesto el MECEP para ti? ¿O qué supone a día de hoy? Pues mira, me supone pues un encuentro muy grande con distintas personas, con distintos pensamientos, pero con una misma trayectoria educativa que a mí me va. Con esa cercanía a los padres, a los niños y a las niñas, con ese respeto, y entonces yo me siento muy bien en el MECEP, o sea, no me jubilo. También, aunque estés jubilada, en el trabajo que haces en Rioja Acoge. Sí, yo estoy dando clases a personas inmigrantes. Este año ha sido cuando, con la Bloomberg, ya tuve que dejarlo. Ha venido gente nueva, que me ha alegrado mucho, porque entiende mucho de informática. Entonces yo un día que me pasé por allí a ver cómo estaban y a saludarles,
me quedé boquiabierta viendo cómo el ordenador hacía en la pizarra estar blancas las cosas, me quedé. Y es una muchacha que se ha incorporado este año, que sabe de informática un montón, y yo de eso no sé absolutamente nada de nada, y además es que tampoco pretendo aprender. Y entonces me he dado cuenta vivencialmente, porque aquí en la cabeza sí lo tenía, que cada uno es diferente, que tenemos que aprender de los demás, ¿no? Pero vivencialmente, y que no somos imprescindibles. Entonces, eso lo he vivido vivencialmente. Y es verdad, no somos imprescindibles. Hay gente que puede hacer bastantes más cosas de las que tú haces, pero que lo que tú haces también vale, y que también lo tiene en el acuerdo. Yo, de hecho, me encuentro por la calle con gente que ha estado hace años conmigo en la clase y me saludan, y siempre he tenido esa cercanía con la gente, ¿no? Y con las familias, y nunca he sido la maestra, siempre he sido una más. Estuve en Logroño, pues pude hacer menos porque estaba la cosa, no tenía siempre el mismo grupo, sino que por ese grupo pasaba distintas personas. Y entonces hay una cosa totalmente contraria a lo que hacíamos en el MECE del texto libre y todo eso. Preparé toda una serie de documentación para uso de las personas, desde las vocales hasta la lectura comprensiva. Todo eso está ahí. Sí, lo conservan. Entonces, ¿lo podemos meter cerca de tu entrevista? Ya veremos. Pero que son muchas carpetas. Además son desde una, a ver, no desde las vocales, sino una preescritura. Todo el proceso, cosa que lo hice contrario a mi pensamiento del MECE, porque yo vi que estando con el mismo grupo, distintas personas, lo del texto libre no se podía hacer. Ahora, lo que sí que he hecho por mi cuenta, porque no tenía relación, ha sido todos los días pues trabajar la fecha, trabajar el periódico, trabajar cualquier cosa que ha ocurrido, eso sí, pero por mi cuenta. Pero eso luego no estaba en la programación del grupo, sino era lo que yo hacía, y bueno, todo eso pues me lo han estado respetando. En la escuela siempre he estado en el primer colegio estuve en sexto, mejor dicho, estaba en cuarto, pero faltó el maestro de sexto, porque iba a dar a luz la mujer, y entonces lo estuve sustituyendo. Ha sido la única vez que he estado con los mayores. Y recuerdo de una anécdota. Claro, yo de altura no tengo nada. Y cuando entré en clase, me parece que os lo he contado alguna vez, ¿no? Bueno, pues cuando entré en clase, un chaval se sale y me hace así. Le digo, ¿qué pasa? ¿Que miras la altura? ¿No sabes tú que las personas no se miran por la altura, sino lo porque tiene aquí? Y se quedó el chaval, pero sí, o sea, me sentó mal, que tiene que ver la altura. Pero además es que fue todo espontáneo por él, espontáneo por mí la contestación que le di. No se volvió a meter más conmigo, pero es que fue curioso. Me dice por la estatura, pues no ha crecido, ¿qué vamos a hacer? Y luego con los pequeños en general, ¿no? Bueno, con los pequeños no he estado con escuela mixta, con todos, pero así pequeñajos no. Lo que sí que cuando estuve en Logroño elegí los niños y niñas que venían del parvulario, que venían a este colegio que ahora ya es instituto, y venían unos que sabían leer con la cartilla de rayas y otros que no sabían leer. Entonces yo me cogía a los que no sabían. Y he tenido mucho contacto con las maestras con las que, de hecho, hace poco tiempo me encontré con una de ellas, y su marido. Y bueno, y siempre he mantenido relación con las familias. De Madrid, pues mira, porque me quería jubilar en mi tierra. Sí, en Logroño. No, estuve aquí 5 o 6 años, o sea, estuve bastante. Lo que pasa que Logroño en aquella época era muy solicitado, que había pocas plazas. Sí. Y entonces fue cuando yo me quería jubilar en mi tierra, entonces fue cuando me marché. Si no, no me hubiese ido, porque yo en Madrid estaba muy contenta. Su tierra es Logroño, como veis. Maravillosa tierra. Exactamente. ¿Cuándo naciste? Si nos lo quieres contar. Hoy sí, ¿Año? 1940.
El 18 de octubre de 1940. A esta chavala que veis, fíjate, 85 Voy a años. hacer 85 dentro de poquito. Madre Y mía. no ha faltado ni un congreso del MC. No, no he faltado ningún congreso. De hecho, en el congreso pasado, en 50 congresos, te dieron un homenaje, ¿no? Exactamente. Y allí lo tengo puestecito. Me dieron como si fuese un librito de cartón con el arco iris, con la pegatina del maestro, el maestro que permitió el mar. No, Y pues así lo en tengo allí. Ayes. Allí lo tengo Claro. expuesto. Y lo tengo cerca de la televisión, o sea que no se me olvida.